Hola y bienvenidos a Conociendo el Derecho, el ciclo de entrevistas centrado en el derecho y la actualidad. En el programa de hoy nos acompaña Manuel José García Mansilla. Manuel es abogado por la Universidad de El Salvador y magíster en Derecho Constitucional estadounidense y comparado por la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos. En el ejercicio de la profesión, Manuel es especialista en Derecho Constitucional, Oil and Gas y Derecho Empresario. A lo largo de su carrera, Manuel ha trabajado en diversos estudios jurídicos, como también en empresas del rubro energético. Manuel es actualmente director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos y además es decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Hoy estaremos conversando con Manuel sobre los proyectos de reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se han tratado en el Senado de la Nación durante las últimas semanas. Somos Blas Camps y Guadalupe Grande y esto es Conociendo el Derecho. Bienvenido, Manuel. Te agradecemos de antemano por estar aquí con nosotros. Nos gustaría comenzar esta entrevista poniendo en contexto a nuestros oyentes. Por eso te preguntamos, ¿cómo es el procedimiento legal para llevar a cabo una reforma de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, para responder esa pregunta, yo en realidad pensaría algo previo, que es, ¿para qué quiero una reforma de la Corte Suprema de Justicia? Y cualquier reforma que uno quisiera encarar respecto del Poder Judicial en general o de la Corte Suprema en particular, tendría que fijarse, si se quiere, tres cuestiones que son previas. Primero, ¿cuál es el diagnóstico que tengo respecto al funcionamiento del Poder Judicial o en este caso de la Corte Suprema? Segundo, ¿qué objetivo busco con esa reforma? Tercero, ¿de qué forma hago esa reforma? O para decirlo en términos mucho más sencillos, ¿qué es lo que quiero solucionar? ¿Cuál es el problema que quiero solucionar con esa reforma? ¿Qué es efectivamente lo que voy a hacer a partir de ese diagnóstico que tengo? Y después, ¿cómo voy a solucionar ese problema? En general, lo que ha ocurrido en nuestro país es que a la hora de pensarse o de proponerse, o inclusive implementarse reformas a la Corte Suprema, esto no se hace. Entonces, yo lo que diría es, cualquier reforma normal en una institución tan importante como la Corte Suprema debiera inevitablemente tener estos tres pasos previos: diagnóstico, objetivo y un plan. Eso hoy no existe. Muchas gracias, Manuel. Muy claro. Ahora le hago una pregunta. Mirando un poco hacia atrás, podemos ver que a lo largo de la historia argentina ha habido varias reformas de la Corte Suprema. ¿Cuál crees que fueron las más y las menos útiles en términos de funcionalidad, legitimidad y resultados? Es una pregunta interesante. La verdad es que desde que se instaló la Corte Suprema, el 15 de enero de 1863, si bien ya fue previsto en la Constitución de 1853, que estableció una Corte Suprema con una integración de 9 miembros, después eso se dejó sin efecto en la reforma de 1860, que eliminó el número de miembros de la Corte. La Corte se termina instalando el 15 de enero de 1863. A partir de ese momento, las reformas que han habido a la integración de la Corte Suprema no han sido muchas. Primero la Ley 27, que es de octubre de 1862, que fijó el número de integrantes en 5. Después eso se modificó en la época de Frondizi para llevar la Corte de 5 a 7 miembros. Después eso se redujo durante el gobierno de Onganía. Después eso se volvió a modificar durante el gobierno de Menem, con la excusa de que la Corte tenía demasiadas causas, por eso había que ampliarla y llevarla de 5 a 9 miembros y el objetivo de reducir la cantidad de casos que tiene la Corte. Y finalmente, en el 2006, que se redujo la cantidad de jueces de 9 a 5. Digamos, de todas esas reformas, por llamarla de alguna manera, diría que la única que yo encuentro motivada y legítima es la primera, que es la de la Ley 27, que producto de la reforma de 1860, que eliminó la referencia constitucional a qué cantidad de jueces tenía que tener la Corte, estableció lógicamente una primera integración, amén de otras cuestiones relacionadas con para qué queríamos una Corte Suprema, cuál era su rol, el control judicial de constitucionalidad, etc. Pero cuando ustedes ven el resto, la ampliación de Frondizi, la reducción en la época de Onganía, la ampliación en la época de Menem, o mismo si se quiere, la reducción en la época en donde gobernaba Néstor Kirchner, en 2006. Bueno, esta última también, digamos, diría que fue una reforma útil, porque de alguna manera pretendió desandar
el camino que se había abierto con la reforma durante el gobierno de Menem, que llevó la Corte de 5 a 9 e implicó un gran desprestigio en el tribunal, con la constitución de la famosa mayoría automática, etc. Lógicamente, todas tienen legitimidad en el sentido de que, salvo la dispuesta por un gobierno de facto, que es la de Onganía, todas fueron dispuestas por el Congreso de la Nación en funcionamiento, ¿sí? Pero la legitimidad es un concepto multidimensional, ¿sí? Si se quiere, es un primer nivel. La legitimidad desde el punto de vista de quién es el que decide una reforma. Ahora, desde el punto de vista de la necesidad de esa reforma, de la lógica detrás de la reforma, digamos, de qué es lo que se estaba buscando, probablemente la primera, la Ley 27, y la última, la de 2006, son las dos mejores, y las otras tres diría que están entre las peores. Por lejos, la peor es la de la ampliación de la Corte de 5 a 9 en la época de Menem, en 1990. Excelente, Manuel. Muy completo el repaso histórico. Y ahora volviendo a la actualidad, ¿qué tienen en común los proyectos de reforma que están siendo discutidos en el Senado de la Nación en este momento? En este momento están en discusión 3 proyectos de ley. Uno presentado por el senador Beretilnec, otro presentado por el senador Rodríguez Sá y otro presentado por la senadora Zapag. Los 3 coinciden en la propuesta de ampliar la cantidad de jueces de la Corte Suprema. En el caso del senador Rodríguez Sá, llevarla de 5 a 9 miembros. En el caso del senador Beretilnec, llevarlo de 5 a 16 miembros, y en el caso de la senadora Zapag, llevarlo de 5 a 15 miembros. En eso coinciden, también todos coinciden en la necesidad de tener jueces que representen distintas regiones del país, con la excusa de que hay que federalizar la Corte Suprema, y también todos tienen como similitud la propuesta de integrar la Corte Suprema con paridad de género. Digamos, esas serían las similitudes. La ampliación, la idea de tener jueces que representen regiones para hacerla más federal, en teoría, la Corte Suprema, y además el tema de la paridad de género. Después tienen algunas diferencias en cuanto a que algunas apuntan a dividir la Corte en salas, algunas también apuntan a que la Corte sea un tribunal que unifique la interpretación del derecho común. De hecho, hay uno de los proyectos que propone que la Corte se integre con especialistas de distintas ramas del derecho civil, derecho comercial, derecho laboral, etc. Pero bueno, no todos los proyectos proponen esta idea de que la Corte se convierta en un tribunal de casación, digamos, de que fije la interpretación definitiva del derecho de fondo. Pero sí, uno de esos proyectos lo hace claramente, que es el del senador Beretilnec. Y después, como dije, no todos los proyectos proponen la división en salas. En el caso, por ejemplo, del proyecto de ley de la senadora Zapag, que propone elevar la cantidad de jueces de 5 a 15, ella no propone la división en salas. En cambio, el senador Beretilnec sí. Muy interesante, Manuel, se entendió perfecta la explicación. Ahora le quería preguntar, justamente hablando de uno de estos proyectos que usted acaba de mencionar, que se intenta aumentar el número de magistrados hasta 16, le quería preguntar cómo lo ve esto en términos de eficiencia y agilización de los procesos judiciales. Apelando a lo que fue la respuesta a la primera pregunta, es importante ver cuál es el diagnóstico que hay detrás de esta propuesta. Normalmente lo que se suele hacer, y esto ocurre también ahora, que es plantear que hay que trabajar en la eficiencia de la Corte Suprema porque tiene muchas causas. El sentido común parecería indicar que si yo tengo mucho trabajo, si sumo más personas, puedo aliviar ese trabajo, pero la realidad no es así. Lo primero que uno tiene que tratar de entender por qué es que la Corte tiene tantas causas que le llegan por año. Hoy la Corte tiene aproximadamente 38.000 expedientes sin resolver. Cuando uno analiza las estadísticas de la cantidad de casos que resuelve la Corte Suprema por año, uno puede ver, por ejemplo, les doy las estadísticas del año 2018, la Corte dictó 6.814 sentencias. De esa forma resolvió 7.836 causas. ¿Qué significa esto? A veces la Corte resuelve en una misma sentencia varias causas. Ahora, vamos a 2019. La Corte falló 7.246 sentencias, pero resolvió 29.180 causas. Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, en materia previsional, la Corte dictó 1.148 fallos, pero resolvió 16.436 causas. O sea, que hubo varias sentencias que resolvían muchos fallos. Nos vamos a 2020, la Corte dicta 6.299 fallos y de esa forma resuelve 11.770 causas. Cuando nosotros empezamos a hacer un análisis no cuantitativo, sino un poco más cualitativo, y empezamos a tratar de ver qué tipo de causas llegan a la Corte Suprema, ahí nos sorprendemos con que hay 2 tipos de causas que llegan a la Corte, que son las que normalmente acaparan la mayor cantidad de casos. Uno es materia previsional, y ahí hay que tratar de entender por qué a la Corte le llegan tantos casos previsionales. Ahí hay que tener un diagnóstico. ¿Qué ocurre ahí? Después,
Si nosotros tomamos las estadísticas del año 2020, de las 6.299 sentencias que dictó la Corte, la materia penal se llevó 2.372 de esas sentencias. Y la pregunta es, ¿por qué llegan tantos casos penales a la Corte? Entonces, cuando pasamos del análisis cuantitativo al análisis cualitativo, podemos empezar a entender las causas por las cuales la Corte de repente se ve abarrotada de casos. Y ahí los estudios más importantes en la materia, sobre todo los de Leandro Giannini, lo que muestran es que hay prácticamente 3 o 4 materias que se llevan la gran mayoría de causas de la Corte: la materia previsional, la materia penal, la materia laboral y la materia administrativa. El porqué de cada uno de esos, de por qué explotan los casos en esas ramas del derecho, tienen explicaciones varias, no los voy a aburrir, pero por ejemplo en materia previsional, claramente hay un sistema que es aceptado por todos los usuarios, lamentablemente aún por la Corte, que ha tratado de reducir la cantidad de causas, pero no puede, y es que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso permiten que todas las sentencias de reajustes previsionales sean apeladas hasta la Corte Suprema. Entonces, cuando uno se jubila, le calculan su jubilación, la ANSES normalmente la calcula mal, obliga al jubilado a sabiendas a litigar. De esa manera puede diferir en el tiempo el pago de las sumas que corresponden. El Estado tiene un ahorro financiero, después pierde los juicios normalmente, pero obliga al jubilado a estar años litigando, y eso hace que le lleguen tantos miles de causas previsionales por año a la Corte. En el tema penal, llama la atención que lleguen tantos casos penales a la Corte. Fíjense que nosotros tenemos una Cámara Federal de Casación Penal. Nosotros tenemos un tribunal de máxima instancia, si se quiere, en materia penal, y la decisión de las causas que versan sobre el derecho común, de acuerdo al artículo 75, inciso 12 y el 116, le corresponde a los juzgados locales, los de primera instancia, los de Cámara y, lógicamente, los superiores tribunales de justicia en cada una de las provincias. Eso no ocurre en la capital federal porque el traspaso de la justicia todavía no se completó. Entonces, tenemos un tribunal de máxima instancia a nivel local que no decide, como sí ocurre en las provincias, los casos que tiene que decidir, y por eso llegan tantos casos también de derecho común a la Corte Suprema. Entonces, cuando yo pienso en un proyecto como el del senador Beretilnec, que plantea simplemente una lógica lineal, o sea, no tiene un diagnóstico sobre las causas por las cuales llegan tantos casos a la Corte, y pretende atacar los efectos, entonces sumemos más jueces para que lo hagan, pero el problema que tiene es que la propuesta en este caso, la del senador Beretilnec, es dividir la Corte en salas para también hacer una casación sobre el derecho de fondo. Y entonces, si bien a través de la división de salas podríamos hacer una fórmula matemática, ningún proyecto de división de la Corte en salas debería permitir que la Corte, en todo lo que son juicios originarios, se divida en salas. No se puede hacer porque eso viola la Constitución. Y tampoco se podría dividir la Corte en salas para fijar la interpretación de la propia Constitución. ¿Por qué? Porque no podríamos tener 5 interpretaciones distintas, en caso de que tuviera 5 salas, distintas de la Constitución. Y eso me obligaría, cuando tengo cuestiones constitucionales como discusión, a que eso se trate en el Pleno. Y ahí viene justamente el problema, en donde en lugar de tener, como tengo ahora, 5 jueces para resolver y 5 vocalías en donde el expediente giraría, acá pasaría a tener 16. Entonces, para los casos más importantes que tiene la Corte, se generaría una demora y probablemente una dificultad en ponerse de acuerdo en cuestiones que son centrales. Y después, para los casos que son de menor importancia, también podría haber problemas, podría haber una interpretación distinta del derecho entre distintas salas, y tengo que buscar también algún mecanismo para lidiar con interpretaciones distintas de esas distintas salas. Entonces, lo veo como un proyecto totalmente ineficiente, en especial porque no apunta a las causas. Muchas gracias por tu respuesta, Manuel. Varios de los proyectos de ley tienen una impronta fuertemente integradora en términos de género. Muchos de ellos plantean la idea de que se debe establecer una paridad de género entre los miembros de la Corte. Y dado que actualmente son 4 hombres los ministros que la conforman, ¿cree que existe fundamentos para promover una mayor paridad de género en la Corte Suprema de Justicia? Si se llevara a cabo, ¿cuál cree que sería el impacto de esta propuesta? Desde el punto de vista constitucional, ¿hay algún impedimento para que esto se haga? Voy de atrás para adelante. No hay ningún impedimento para que esto se haga, eso desde el punto de vista constitucional. Después, no me parece mal la idea de tener paridad de género en la Corte Suprema. No veo un problema en que una ley disponga la paridad de género. Sobre todo porque hay que tener en cuenta, y esto es una realidad, que digamos, la mujer fue excluida, digamos, del proceso político durante mucho tiempo, y
lógicamente, poder tener medidas como para poder contrarrestar esa realidad, no me parece mal. Para eso no necesito ampliar la cantidad de jueces de la Corte. Yo puedo establecer una ley que determine la paridad de género para que las vacantes que se vayan produciendo se vayan llenando con mujeres y de esa manera lograr el objetivo que se pretende buscar, que es esa paridad de género, sin afectar la legitimidad de la Corte como institución. ¿Y por qué digo esto? Cuando ustedes hacen un recorrido histórico, yo hice un recorrido muy breve sobre la historia de la Corte, lo que van a poder comprobar es que desde 1947 hasta hoy, la Corte Suprema cambió su integración prácticamente en 9 oportunidades en los últimos 75 años. ¿De qué forma? Primero con el juicio político que promovió el primer gobierno peronista, que permitió reemplazar 4 de los 5 jueces y conformar una nueva mayoría. Después con la caída de esa Corte Suprema y la designación de una nueva Corte Suprema durante la Revolución Libertadora. Después con nueva Corte que designa el gobierno de Frondizi, que, digamos, si bien se integra con algunos de los jueces designados durante la Revolución Libertadora, hay algunos que renuncian. Frondizi designa 3 jueces, después la amplía de 5 a 7. Después, con todos los cambios completos de Corte Suprema, con cada cambio de gobierno de facto a gobierno de iure, donde tenemos, lógicamente, 1966, 1973, 1976 y 1983, después la ampliación que hace a la Corte Suprema de 5 a 9 jueces durante el gobierno de Menem, y por último, los juicios políticos promovidos en 2003 y 2005, que derivaron en un recambio completo de la Corte Suprema que obligó precisamente al Congreso a sancionar una ley para poder lidiar con la reducción de la cantidad de jueces y llevarla a lo que es la actual composición de 5 jueces. Entonces, el recorrido histórico que yo les hice me parece que es importante porque no es normal tener tantos cambios en tan poco tiempo. Las instituciones, para que se respeten, para que se consoliden, lógicamente uno tiene que respetar su funcionamiento. Si uno interviene permanentemente en las instituciones, eso genera anomalías desde el punto de vista funcional, pero también en la percepción de la gente. Si el electorado, si el pueblo argentino está acostumbrado a que cada gobierno tenga su propia Corte Suprema, lo que termina teniendo es una concepción de esa Corte Suprema como un tribunal más bien de tinte político y no uno de tinte jurídico. Y eso es un poco lo que pasó en nuestro país, en donde ya no la Corte Suprema, diría todas las instituciones, debido a la cantidad de cambios de gobierno que tuvimos, producto de la experiencia de los gobiernos de facto, obligaron de alguna manera a un trabajo de regeneración institucional. Entonces, en el caso de la Corte Suprema, eso yo diría que más bien esa regeneración no la vimos, más bien lo que vemos es la permanente pulsión de parte de los gobiernos de turno de controlar a la Corte, sobre todo cuando los fallos que dicta la Corte no se acomodan a sus intereses. Entonces, la idea de la paridad de género me parece interesante, me parece lógica, me parece razonable, pero se puede obtener de una manera que no afecte la legitimidad de la Corte. Pero lo que ocurre acá es que una idea noble como esta se la utiliza para justificar la ampliación de la cantidad de jueces de la Corte. Ahí es donde yo sospecho, y sospecho porque el momento en el que se proponen estas reformas no son casuales. De hecho, si ustedes, por ejemplo, leen, y los invito a que lean, el proyecto de reforma de la senadora Zapag, el fundamento es que la Corte, en el fallo Colegio de Abogados contra la Ciudad de Buenos Aires, quiso tomar por asalto el Consejo de la Magistratura, que la Corte trabaja para el lawfare, que la Corte, con la decisión del 18 de abril que puso fin a este disparate de un juez de Entre Ríos que pretendía frenar un fallo de la Corte con una precautelar, ustedes ven que el proyecto de ley es una reacción contra un fallo de la Corte Suprema. Y ahí yo digo, esto no me gusta. No es un proyecto pensado desde el punto de vista de fortalecer una institución, no es un proyecto pensado a partir de un diagnóstico razonable y con una propuesta razonable para atender justamente el problema que eventualmente se quiere solucionar. Es una reacción contra un fallo de la Corte Suprema. Entonces, lo que yo veo es más de lo mismo. Digamos, una Corte Suprema que hace de alguna manera su trabajo, bien o mal, y un poder político que reacciona cuando la Corte Suprema toma decisiones en causas y el resultado molesta al gobierno de turno. Entonces, me parece que es importante, no hay que ser ingenuo a la hora de leer proyectos de ley, no hay que ser ingenuo con los momentos políticos. Esto no se presenta en un gabinete científico, se presenta en la realidad. Y bueno, no tengo dudas de que la discusión que tenemos ahora respecto a la Corte Suprema no obedece a un intento genuino de atacar el problema de la cantidad de causas, de atacar el problema de si hay más o menos mujeres en la Corte de la que debiera haber. Hoy no hay mujeres, por supuesto, o cuestiones similares, sino que es simplemente una reacción contra una Corte Suprema a la cual el gobierno hoy no controla. Y digo una cosa más, y me voy del tema de género, pero me parece que es interesante.
se propone integrar la Corte Suprema con jueces de distintas regiones del país. Y la idea detrás de esta propuesta es, tenemos que federalizar a la Corte Suprema. Bueno, uno a priori le parece un objetivo noble, ¿no? ¿Quién está en contra del federalismo? Nadie. Ahora, si ustedes lo piensan un poquito, es un disparate la propuesta. No porque la Corte tenga que tener sí o sí jueces de porteños y no pueda tener jueces de Salta o de Jujuy o de Tierra del Fuego, sino porque el rol de la Corte, por supuesto, tiene que ver con establecer la supremacía del derecho federal y ser el último intérprete de la Constitución, pero no tiene un rol representativo. El rol representativo es para el Congreso, el rol representativo es para los representantes del pueblo. Los jueces tienen que resolver casos y controversias, no tienen que ser representantes. Ahora, no es casual esta mirada que se tiene sobre la Corte Suprema, porque esta deformación que tenemos en nuestro país, de cada gobierno pretender su Corte Suprema, termina en una politización de la Corte Suprema, termina desnaturalizando el rol de la Corte Suprema, y en lugar de pensar a la Corte como la cabeza de un poder judicial que resuelve casos concretos, se la piensa como la cabeza de un órgano político que resuelve conflictos políticos, conflictos morales o cuestiones similares. Y desde ese punto de vista, ahí sí tendría sentido que sea representativa. Pero ese no es el rol de la Corte. El rol de la Corte es resolver casos y controversias concretos. No es legislar, no es definir aspectos morales, no es definir grandes controversias políticas. Para eso tenemos a los representantes del pueblo en el Congreso, y para eso votamos y para eso vamos a elecciones. Muchas gracias por responder, Manuel. Se entendió muy bien el punto. En sus redes sociales ha hecho referencia a un proyecto de ley que pretende facultar a la Corte Suprema de Justicia a fijar la interpretación de la ley o la doctrina aplicable. ¿Cree que esto podría colisionar con nuestro sistema de división de poderes? Yo lo que entiendo en particular respecto de ese proyecto de ley, que es el del senador Beretilnec, de vuelta, es que nosotros no podemos convertir a la Corte Suprema en un tribunal de casación nacional. Y no lo podemos convertir en un tribunal de casación nacional porque la interpretación de los códigos de fondo, precisamente porque tenemos un sistema federal de gobierno, si ustedes leen el artículo 75, inciso 12, o el 116, son muy claros en cuanto a que la interpretación de los códigos de fondo, es decir, del Código Civil y Comercial, del Código Penal, corresponden a los juzgados provinciales. El otro día el juez Zaffaroni estuvo en el Senado y planteó como algo espantoso la posibilidad de que hubiera interpretaciones diferentes sobre algún aspecto penal. Bueno, ese es nuestro sistema. Eso se llama federalismo, eso está en la Constitución. Mi planteo no es si estoy a favor o no de un tribunal de casación que unifique la interpretación del derecho común. Lo que digo es que si se quiere convertir a la Corte Suprema en un tribunal de casación, hay que reformar la Constitución. Y pongo como ejemplo que eso es así, el hecho de que en el pasado, durante el golpe de 1930, se presentó un proyecto de reforma constitucional que pretendía convertir a la Corte en un tribunal de casación, después de llevarlo a 15 jueces, dividirla en salas, etcétera, que precisamente para poder hacerlo requería una reforma constitucional. Hasta un gobierno de facto, como el del general Uriburu en el 30, entendía que para convertir a nuestra Corte en un tribunal de casación había que reformar la Constitución. Por eso es que en las provincias tienen superiores tribunales de justicia divididos en salas, porque la interpretación definitiva del derecho común les corresponde a ellos. El otro ejemplo que les ponía y les quería mencionar es el de la reforma de 1949. En el artículo 95 establece que la identificación de la interpretación del derecho de fondo, de los códigos de fondo, le corresponde a la Corte Suprema. Pero nuevamente hubo que reformar la Constitución, más allá de lo que se opine sobre esa reforma, hubo que reformar la Constitución para poder establecerlo. Entonces, no estoy ni a favor ni en contra del Tribunal de Casación, ni siquiera me meto en esa discusión. Lo que digo es, no se puede hacer a través de un proyecto de ley. Si se quiere llegar a eso, hay que reformar la Constitución. Y por eso, digamos, rechacé el proyecto del senador Beretilnec. Manuel, llegamos así a la última pregunta de la entrevista. Como bien dijo usted en el Georgia Journal of International and Comparative Law, la reforma de 1994 fue una demostración del crecimiento de la influencia del derecho europeo dentro del sistema constitucional argentino. ¿Cree que esta europeización del derecho argentino es la que fundamenta las ideas que surgieron en el debate sobre que la justicia se encuentra en una profunda crisis de legitimidad y que debe ser democratizada? ¿De dónde previene la legitimidad de la Corte? ¿Cree que una democratización de la justicia podría ayudar a la legitimidad? A ver, yo acá quiero distinguir dos cuestiones. El diagnóstico y otra, las soluciones que estamos discutiendo hoy en Argentina
como comunidad política. Respecto del diagnóstico, no tengo dudas que el tipo de reforma judicial es importante. Fíjense, si ustedes leen las aperturas constitucional que se hicieron en 2004 y 2014, ustedes van a ver que más del 80% de los encuestados en esas dos encuestas opinó que la Argentina es un país que vive la mayor parte del tiempo al margen de la ley. Y cuando se les preguntó acerca de las razones de esa anomia que reina en la Argentina, a la pregunta de por qué cree que se incumplen las leyes, la primera causa que identificó la mayoría de los encuestados fue el mal funcionamiento del sistema judicial. En esas encuestas, la calificación que dio el 72% de los encuestados acerca de cuál es el nivel de respuesta del Poder Judicial fue o regular, o malo, o muy malo. Y a la pregunta de quiénes son los que violan más las leyes, los jueces aparecieron en cuarto lugar después de los políticos, la policía y los funcionarios. Eso 2004-2014. Si ustedes toman la encuesta que hizo la Universidad de San Andrés, los jueces aparecen en primer lugar como los funcionarios con peor imagen, con el 84% de imagen entre regular, mala o muy mala. Evidentemente ahí hay un problema. Es indiscutible que hay un problema y que algo hay que hacer. Entonces, diagnóstico, sí, comparto, hay que hacer algo. Ahora, la solución, ojalá les decía, fuera la europeización del derecho argentino, porque estaríamos en alguna discusión que, aunque yo no compartiera el fundamento, tendría algún ribete de racionalidad. Ojalá la europeización de nuestro derecho fuera lo que explicara estos intentos de reformar la justicia. Me encantaría tener un debate con propuestas para mejorar nuestro poder judicial, de análisis empírico de lo que ocurre en Europa, qué tipo de soluciones tienen, porque tenemos distintas concepciones del poder judicial. Eso sería un debate racional, pero acá normalmente se traen los ejemplos de Europa simplemente como forma de enmascarar objetivos que son en realidad mucho más básicos, que es precisamente tratar de controlar la justicia. Y eso me pasa lo mismo con la idea de democratizar el judicial. ¿Quién se puede oponer a una idea de democratizar, más allá de que tendríamos que definir qué significa? No tiene un problema de legitimidad de origen el Poder Judicial, ¿sí? Si bien nosotros no elegimos a los jueces por el voto popular, tienen una legitimación democrática indirecta, porque son el presidente de la Nación y el Senado, en el caso de los jueces federales, quienes designan a todos los jueces federales, incluido la Corte Suprema. Y yo creo que no, digamos, si nosotros nos diéramos en serio un debate sobre qué significa democratizar la justicia, yo creo que no debe haber nada más democrático que tener jueces que apliquen el derecho vigente tal cual es y no tal cual como les gustaría que fuera. ¿Quién sanciona las leyes? Los representantes del pueblo. Entonces, no debería haber nada más democrático que tener jueces que se tomen en serio las normas y que las apliquen tal cual son y no tal cual como les gustaría a ellos que fueran, que interpreten y apliquen las leyes no con criterios políticos o aún criterios morales, simplemente jurídicos, y además que no desnaturalicen su rol. Su rol constitucional está muy claramente previsto, que es resolver causas y controversias sobre puntos que rigen la Constitución. Entonces, la idea de democratizar la justicia, en realidad, yo creo que se la plantea para enmascarar un intento de manipulación del Poder Judicial. Y yo creo que no puede haber ningún intento de democratizar la justicia por fuera de la Constitución Nacional, no respetando el rol que la Constitución Nacional les asigna a los jueces federales. Y si nos tomáramos en serio esta idea de trabajar en la legitimidad del Poder Judicial, de los jueces, yo trabajaría en la designación de esos jueces, designar jueces que se tomen el derecho vigente en serio. Esa es la manera de respetar la democracia, que no hagan política, que no apliquen criterios morales. El juez no tiene que estar resolviendo los grandes conflictos morales de una sociedad. Esos conflictos se debaten y se discuten y se votan. Y para eso tenemos al Congreso, para eso tenemos al presidente de la Nación y eventualmente para eso tenemos un mecanismo de reforma de la Constitución. Pero ese no es el rol de los jueces. Y con esto no digo que los fallos de la Corte Suprema no resuelvan temas importantes o que no sean importantes los fallos de la Corte Suprema, al contrario. Pero lo que sí planteo es que son decisiones que se dan en el marco de causas concretas, en el marco de un expediente, en el marco de argumentos, de pruebas, y lógicamente la interpretación que hacen los jueces de la Corte finalmente acerca de qué significa el derecho vigente, sobre todo el derecho federal, por supuesto es importantísimo. Pero no es lo mismo tener una concepción de jueces como
integrantes de un tribunal que resuelve grandes conflictos políticos o morales, que como jueces que resuelven casos concretos y fijan la interpretación del derecho federal para esos casos concretos y eventualmente para casos que sean análogos. Pero bueno, para redondear y recapitular, no creo que las discusiones que tenemos sobre reforma judicial obedezcan al problema de la europeización de nuestro derecho. En todo caso, ese problema se ve en otros aspectos, sobre todo la relación entre el derecho administrativo y el constitucional, o la importación a veces de instituciones que no terminan de cuajar, como ocurrió en la reforma de 1994, pero esa es una discusión técnica y súper interesante que yo no le asigno a esa europeización las discusiones sobre reforma judicial. Y en lo que se refiere a la democratización de la justicia, creo que es un eslogan vacío que si nos tomáramos en serio qué significa, debería apuntar, como le dije, simplemente a tener jueces que cumplan su rol, tal como lo establece la Constitución. Y ese rol no es el de ser identificadores de los consensos básicos de la sociedad, como dijo el juez Lorenzetti en algún libro, resolver casos y controversias de acuerdo al derecho vigente. Bueno, Manuel, con esta última respuesta damos por cerrada la entrevista y te agradecemos nuevamente por la presencia en el capítulo de hoy.